Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le dijeron: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les respondió: «¿Ustedes no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió y dio a sus compañeros los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes?». Y agregó: «El sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. De manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos sigue acompañando como primera lectura de la misa la carta a los Hebreos. Y como decíamos ayer, no es un escrito muy comentado. Vamos a dedicar esta meditación a ese texto. Y resulta muy útil para apreciar las lecturas que la Iglesia nos propone, ver un poco cuál es el contexto de cada libro. Con respecto a la carta a los Hebreos, nosotros nos podemos preguntar, para empezar, ¿por qué se llama así? ¿Qué tiene que ver con nosotros? La gran mayoría de nosotros no somos hebreos. ¿Qué hace un documento así en el Nuevo Testamento? ¿Y qué es lo que puede hacer para nuestra vida? Bueno, la carta a los Hebreos es un mensaje de fortaleza y de esperanza que fue enviado a una comunidad cristiana de gente que se había convertido del judaísmo. Esas personas que muy probablemente estaban vinculadas al templo de Jerusalén, esas personas tuvieron que padecer durísimas y pero muy dolorosas humillaciones. Tuvieron que pasar verdaderas privaciones. Lo que sucede es que cuando estos, que seguramente eran de familias sacerdotales, se convirtieron a Cristo, por supuesto fueron expulsados de todas las sinagogas. Y para un sacerdote en el Antiguo Testamento, ese sacerdocio es al mismo tiempo su medio de sustento, es su vínculo con su propia familia, es el vínculo que tenían con la sociedad. Perdieron sus fuentes de ingreso, sus trabajos, perdieron sus amigos. De manera que ser expulsado de la sinagoga era algo así como perderlo todo de un solo golpe. Y todas esas cosas tienen un efecto en el alma. Bueno, estos problemas que tuvieron que padecer, al principio, entusiasmados como estaban con su conversión, los asumieron con una gran generosidad de espíritu, porque el sufrimiento se siente menos cuando hay entusiasmo. Y no solamente estuvieron dispuestos a padecer, sino a socorrer a muchos hermanos en la fe que pasaban necesidad. Pero una cosa es ser generoso por un instante y otra cosa es permanecer padeciendo las consecuencias de ser excluidos. Ya esto como que
resultaba demasiado pesado para algunos de ellos, ya realmente muchos no sabían qué hacer. Y por eso algunos de ellos estaban como tentados en dar marcha atrás. Podemos decir que el entusiasmo a veces es como una anestesia, pero cuando pasa el efecto del entusiasmo, ahí se empieza a sentir la dureza y se siente la dificultad. Y es en ese momento cuando necesitamos algo que sea más profundo que el entusiasmo. ¿Y qué es más profundo que el entusiasmo? La esperanza. Bueno, en esas condiciones, la carta a los hebreos, es decir, a estos judíos que habían sido convertidos al cristianismo, es como un canto precisamente a la fe y a la esperanza. Y eso se nota muy claramente en el texto de hoy, porque el mensaje de hoy es una hermosísima palabra de consuelo. Fíjense con qué palabras tan suaves y tan hermosas el autor de esta carta exhorta a esos convertidos que no decaigan y les da razones sólidas, diciéndoles ante todo que Dios no es injusto y que Dios sí es fiel. Fíjense qué hermoso lo que dice. Dice que Dios ha jurado en favor nuestro. Dios ha jurado en favor nuestro. Que Dios ha empeñado su palabra en favor de nosotros, demostrando así cuán valiosos somos para Él. De manera que la justicia de Dios y la fidelidad de Dios son la garantía de que podemos tener fe y esperanza. Fe que significa recibir la propuesta que Dios Padre nos hace en la persona de su Hijo. Esperanza para vencer las dificultades de la hora presente, teniendo certeza de que en nuestro futuro también estará Dios. Eso es una cosa hermosísima. Es un mensaje de consuelo maravilloso. Y para dar una imagen, utiliza una imagen que sirve no solamente para ellos, también sirve para nosotros, también en este tiempo que vivimos tan difícil. Utiliza la imagen de un ancla. Nos presenta la esperanza como un ancla que queda firmemente unida al futuro en Dios. Así como el barco, cuando está anclado, se siente firme y los tripulantes sienten que están a salvo, así también nosotros hemos lanzado nuestra ancla. Pero el ancla nuestra no va hacia abajo, hacia la profundidad de las aguas del océano, sino que va hacia arriba, va hacia el cielo. Nosotros estamos anclados con Cristo en el cielo. Estamos anclados con Cristo en el corazón de Dios. Es decir, el recorrido que Él hizo es el que nos da esperanza a nosotros, porque habiendo pasado por el sufrimiento y habiendo superado el sufrimiento, Jesús es la prueba viva que vale la pena ser fieles al querer de Dios. En este sentido, Jesús es nuestra ancla. Y nosotros tenemos verdaderas razones para tener esperanza. ¿Por qué? Porque es un ancla que no tiene su firmeza en nuestro deseo, sino en la promesa de Dios, dice la carta a los hebreos. Si nosotros tenemos certeza de que Dios nos va a dar un futuro, no es porque así lo deseamos y tratamos como de convencernos o de sugestionarnos, porque ni la fe ni la esperanza son sugestión. Nuestra fe proviene de lo que Dios nos ha mostrado y nuestra esperanza proviene de las promesas que Él nos ha dado.
¿Y cuáles son las promesas? Y bueno, si revisamos la Escritura vamos a encontrar con palabras simplemente consoladoras, llenas de fuerza, capaces de sanar nuestras dudas y todas las grietas que puede tener nuestra vida. Por ejemplo, dice el Señor, en el mundo van a tener luchas, pero no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Y dice también, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dice el Evangelio según San Marcos al final de su capítulo 16, que el Señor confirmaba las obras con los prodigios, confirmaba la predicación del Evangelio. Esa clase de promesas, esas certezas que Dios nos da, es porque Él es fiel. Y esas son las que dan fuerza a nuestra esperanza. Bueno, yo creo que es hermosísimo. Qué hermoso que es para nosotros saber que tenemos a nuestro favor ese amor. Qué gozo saber que Dios ha pronunciado su palabra y que esa palabra es a favor nuestro. Tenemos una palabra, dice la carta a los Hebreos, que es irrevocable, que está pidiendo misericordia por nosotros. Tenemos un intercesor que está suplicando para que nosotros lleguemos a donde Él ya se encuentra. Tenemos al único y al perfecto orante. Tenemos un ancla en el cielo. Tenemos a Jesucristo a favor nuestro. Y esa palabra no se desarma jamás. La absolución que Dios ha presentado en Jesucristo, el perdón que Dios ha ofrecido en Cristo es irrevocable. Y si nosotros abrimos nuestra vida, si nosotros abrimos nuestro corazón a ese perdón, Él está ahí. Abre tu boca y yo la saciaré, dice el Salmo. Abre tus ojos y sácialos de luz. Abre tu alma y cólmala de santidad. Abre tu vida y llénala de pureza. Abre tu campo y que Dios siembre buena semilla en él. Bueno, a la luz de esta preciosa esperanza, a la luz de esta palabra de consuelo, de ese texto tan poco conocido como es la carta a los Hebreos, yo me pregunto, y sería bueno que nos preguntáramos todos en el día de hoy, ¿vivimos realmente en esa esperanza? ¿Afrontamos los problemas de la vida desde esa esperanza? ¿Creemos realmente en esto? Pidámosle a María, entonces, la Virgen, la Madre de Dios, y a su esposo San José, tener presente que el entusiasmo pasa, pero la esperanza queda. Y queda como un ancla firme en la palabra y en la promesa de Dios. Estas son las lecciones tan perdurables y tan bonitas de la carta a los Hebreos. Lecciones que no se quedan allá en el siglo I, sino que pueden hacernos inmenso bien a todos nosotros. Que así sea.